Ahora sí, perfecto. Bien que me avisaron. Bueno, empiezo de vuelta para... Ahí se reanudó porque no estaba grabando. Buenos días para todos nuevamente. Yo soy la doctora Verónica Pérez, soy profesora agregada de la Clínica Médica A y en la mañana de hoy vamos a revisar algunos aspectos que tienen que ver con la insuficiencia cardíaca. Yo les subí unas 10 preguntas de múltiple opción. Un poco la idea era trabajar algunos aspectos conceptuales de lo que tiene que ver con la insuficiencia cardíaca, sobre todo porque a diferencia, la medicina siempre es como una vorágine de conocimiento con actualizaciones permanentes. Hubo un montón de años en los cuales la insuficiencia cardíaca no habían novedades o no habían grandes cambios en lo que tenía que ver con la definición, con las clasificaciones y sobre todo con el tratamiento. Y en los últimos 3 años hubieron cambios en las guías que hicieron que quizá algunos de ustedes que cursaron no el año, un par de años para atrás, van a notar que hay algunos cambios. Entonces, me pareció importante revisar en forma conceptual, teórica, una presentación que intentaremos hacer lo más breve posible, con el fin de que ustedes tengan como la idea de lo que ha cambiado en los últimos años, en las últimas guías, para que puedan estudiar y abordar conceptualmente el tema de la insuficiencia cardíaca. Así que vamos a comenzar. La definición es un síndrome clínico complejo caracterizado por síntomas típicos, la disnea, los edemas de los miembros inferiores, la fatiga. Puede ir acompañado de algunos signos, ingurgitación, reflujo hepatoyugular, los edemas de los miembros inferiores, los crepitantes pulmonares. Y conceptualmente está causado por una anomalía cardíaca estructural o funcional que produce una reducción del gasto o una elevación de las presiones intracardíacas, tanto en reposo como en estrés. Esta es la definición de la Sociedad Europea de Cardiología, y yo les hice un punteo en lo que tiene que ver con lo conceptual. Lo conceptual es que es un síndrome clínico, recuerden que es complejo, sobre todo en lo que tiene que ver con la interpretación muchas veces de la sintomatología y de la signología de los pacientes, que pueden haber síntomas o signos que son típicos, los ya por todos conocidos, es secundaria una alteración estructural o funcional cardíaca que resulta en la reducción del gasto o en el aumento de las presiones, acuérdense, tanto en reposo como en el esfuerzo, y que debe ser corroborado por métodos invasivos o por métodos no invasivos, y la utilidad que en los últimos años ha entrado mucho en vigencia, el tema del aumento de los péptidos natriuréticos, que vamos a hacer una revisión mínima de lo que tiene que ver conceptualmente de los péptidos natriuréticos. Entonces, dentro de la clasificación, si ustedes recuerdan, hay varias clasificaciones. Antes era lo anterógrado, lo retrógrado, insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca izquierda, la insuficiencia cardíaca global cuando contemplaba ambas, derecha o izquierda. Y conceptualmente los términos del compromiso de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, la FEB. Si recuerdan, antes era FEBI reducida o FEBI preservada o FEBI normal, era lo que se conocía como disfunción sistólica y disfunción diastólica, pero en los últimos años cambió un poco el concepto de lo que la FEBI reducida conceptualmente es cuando tenemos una FEBI menor al 40%. La FEBI preservada es la FEBI mayor al 50%. Y quedaba un subgrupo medio gris, que era aquel en el cual tenía entre 41 y 49% de fracción de eyección, que se incorpora el concepto de levemente reducida. ¿Y esto por qué es así? Porque estos pacientes se comportan más como la FEBI reducida que como la FEBI preservada, en lo que tiene que ver conceptualmente con la evidencia. Entonces, si bien se le llama FEBI levemente reducida, es para que uno ya tenga en la cabeza que el abordaje es más de la FEBI reducida que de la FEBI preservada. O sea que conceptual, FEBI reducida, FEBI levemente reducida, FEBI preservada.
existe un añadido en las guías en lo que tiene que ver con la FEBI mejorada. ¿Que quiénes son? Son esos pacientes en los cuales inicialmente tenían una reducción de la fracción de eyección ventricular menor a 40%, o que van mejorando 10 puntos con el tiempo, con los tratamientos. ¿tá? Entonces, ese es un concepto que también se modificó en el último tiempo, es lo que llamamos la FEBI mejorada o la FEBI recuperada. ¿tá? Dentro de las formas de presentación están la forma de presentación clásica de la insuficiencia cardíaca aguda o la insuficiencia cardíaca de novo, que es aquel que no tenía el antecedente y que debuta con una insuficiencia cardíaca, o aquel que ya tenía el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y ahora se agudiza o se descompensa. ¿sí? Entonces, esa insuficiencia cardíaca de novo, aquel que no tenía el antecedente y ahora se presenta con conceptualmente lo que definimos como insuficiencia cardíaca, o aquel que ya tenía el diagnóstico previo de insuficiencia cardíaca y desmejoró de alguna manera clínicamente. Otro cambio que hubieron en los últimos años es que, si recuerdan, hablábamos de lo que tenía que ver con los estadios A, B, C y D, que si uno lo manifiesta sería como una etapa del transcurso o del transcurrir de los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿sí? Pero a veces la terminología era bastante confusa o no le daba como la real clasificación de importancia en lo que tenía que ver con los estadios, ¿sí? Entonces, el estadio A es aquel que no tenía síntomas, pero no tiene síntomas, pero tiene un alto riesgo de la evolución, el desarrollo de una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y es aquel que tiene los factores de riesgo, básicamente, que se los voy a mostrar en la anterior. Recuerden esta escalera, ¿no? Y el estadio A y B, y ahora les voy mostrando cada uno de ellos en la siguiente diapositiva, es el que está asintomático, pero en riesgo de insuficiencia cardíaca, y los estadios C y D son los que están sintomáticos, portador de insuficiencia cardíaca, y van deteriorando funcionalmente, ¿sí? Requieren tratamientos y intervenciones para su patología. Entonces, si miramos las guías 2022, lo que incorpora es el estadio A, en riesgo de insuficiencia cardíaca, no tengo síntomas, no tengo signos, no tengo estructuralmente alteración, pero soy hipertenso, soy diabético, soy obeso, estoy expuesto a cardiotóxicos, tengo antecedentes familiares de cardiopatía, es decir, estoy en riesgo del desarrollo, pero aún no tengo síntomas. Ese es el estadio A. Estoy asintomático, pero estoy en riesgo de insuficiencia cardíaca. Los estadios B, el estadio B, es lo que llamamos como una preinsuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque no tengo síntomas ni signos, pero tengo una enfermedad estructural, un aumento de las presiones de llenado o péptidos natriuréticos positivos o péptidos natriuréticos elevados sin otra causa. Recuerden que los péptidos pueden estar alterados en el contexto de otras causas, no necesariamente que sean secundarios a la insuficiencia cardíaca, pero todo eso se está dando en este paciente que no tiene síntomas ni signos de insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué le llamo? Preinsuficiencia cardíaca. ¿Ah? A y B, asintomático, con factores de riesgo, sin nada estructural, o asintomático con algo estructural o evidencia, pero sin síntomas ni signos. Y los estadios C y estadio D, el estadio C es la insuficiencia cardíaca sintomática que han aprendido a lo largo de todo el pregrado, que son pacientes con síntomas actuales o síntomas pasados. Eso es un concepto que se fue incorporando. ¿Por qué? Porque no es solo el síntoma actual, sino el antecedente de tener esos síntomas y signos, y quizá en el momento de la consulta no tiene los síntomas ni los signos, pero sí los tuvo y tiene el daño estructural, como decíamos en la definición. Y el estadio D, ¿sí? Es la insuficiencia cardíaca avanzada, en la cual hay síntomas, hay signos, hay evidencia de insuficiencia cardíaca, pero interfiere con la vida diaria, tengo ingresos frecuentes, a pesar de todo el tratamiento completo, que lo vamos a ir trabajando. ¿Sí? Así que un poco quería revisar cada uno de estos estadios, porque sí hay ciertas modificaciones desde las últimas guías a la última guía del 2022.
Entonces, revisar grandes conceptos de la prevalencia, alta prevalencia, 1 a 2%, la incidencia 2-3 casos cada 1000 personas año. Recuerden que ahí yo les puse un mapa un poco para ver la prevalencia de insuficiencia cardíaca en el mundo. América Latina no tiene muchos registros, se ha tratado de ir trabajando en lo que tiene que ver con los registros de insuficiencia cardíaca. Ahora, en este momento, está desarrollándose un registro que se llama Américas, en el cual el Hospital de Clínicas está participando en la incorporación de datos para ser incluidos dentro de los países de Latinoamérica y un poco ver cuáles son las características de la población de pacientes con insuficiencia cardíaca, que quizá, como en todas las patologías, no somos parecidos, pero no somos iguales a todos en el mundo. Y recuerden que aumenta con la edad, con una prevalencia mayor de 65 años de un 5% y mayor a 10%, los mayores de 75 años puede llegar a un 10%. Esto es clave porque la insuficiencia cardíaca entonces va aumentando con la edad y los altos costos que tenemos en insuficiencia cardíaca están vinculados sobre todo a hospitalización, rehospitalización, y eso va de la mano con tratar de hacer o de abordar estos pacientes para evitar los ingresos y los reingresos que aumentan muchísimo los costos, empeoran la calidad de vida, empeoran la sobrevida, empeoran la morbilidad, y es ahí a donde tenemos que apuntar. La historia clínica es clave. Como todo en la medicina, creo que ningún tema no es importante la historia clínica, pero acá es categórico, porque recuerden que en el diagnóstico los síntomas y los signos son cardinales, ¿sí?, a la hora de hacer el abordaje y sobre todo lo que tiene que ver con la definición. Entonces, una historia clínica tiene que estar excelentemente confeccionada en lo que tiene que ver con la enfermedad actual, los síntomas, el examen físico con los signos, y todos los antecedentes tienen que estar desmenuzados. No solo los antecedentes personales, sino el antecedente familiar, que recuerden que lo congénito también y lo heredofamiliar está presente en pacientes con insuficiencia cardíaca, y es muy importante, ya desde cuando uno aborda al paciente por primera vez, esto ir puliendo para establecer el diagnóstico y ya ir confeccionando el abordaje para la etiología de esa insuficiencia cardíaca. También es verdad que muchas veces no llegamos a una etiología definitiva, quizá descartamos etiologías más frecuentes, pero no llegamos a la etiología clara, pero ese recorrido, ese camino debe estar presente en todos los pacientes. Entonces, insisto en la historia clínica, insisto en el registro en la historia clínica, ya aprovecho a hablar en todas las patologías en general, vemos como una declinación en lo que tiene que ver con el registro de la historia clínica. Fuimos mejorando porque ahora las letras, que eran una gran dificultad en los que tenemos fea letra, entender muchas veces las historias clínicas era complejo, pero ahora la mayoría, por lo menos en el Uruguay, está informatizado. Entonces, ahora lo que tenemos dificultad es en el registro, porque se entiende perfecto, porque todos escribimos en computadora, pero son magros, muchas veces faltan muchos datos. Entonces, insisto en ustedes que van a ser residentes y después van a seguir creciendo en su etapa formativa, insisto en el registro exhaustivo, en el registro de la historia clínica del paciente. ¿Y cuáles son los signos y los síntomas? Bueno, vamos a leer todo, pero recuerden que hay síntomas más típicos: la disnea de esfuerzo, la disnea paroxística nocturna, la ortopnea, la fatigabilidad, la disminución de la tolerancia al ejercicio, la tos, la sibilancia, los mareos, los síncope. Hay otros que son menos típicos, pero que también pueden estar vinculados y relacionados para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, y hay signos que son más específicos, como la ingurgitación, el reflujo, el tercer ruido, el choque de punta desplazado, pero, y los signos menos, edemas, derrame pleural, taquicardia, etcétera, pero me interesa que recuerden que ningún síntoma ni signo es patognomónico de insuficiencia cardíaca. Por eso es que es un síndrome muy complejo, en el cual muchas veces tenemos síntomas y signos que son comunes a varias patologías, pero
no son categóricos patognomónicos. Este es un síndrome clínico que se construye con elementos de la anamnesis de la historia y los métodos de confirmación. Y recuerden la categorización de la New York Heart Association en lo que tiene que ver con la disnea, que esto es clave para hablar más o menos todos el mismo idioma, porque de alguna manera lo que es clase 1 para algunos pacientes, no tiene limitación en la actividad física, la actividad ordinaria no le causa disnea, fatiga o palpitaciones, es una clase 2 para otros. Entonces, el poder hacer el seguimiento con de alguna forma, clasificar la disnea en cada paciente es fundamental. Bien, entonces decíamos un síndrome complejo en el cual tenemos que hacer el diagnóstico y con una evidencia en lo que tenga que ver con lo estructural, ¿sí? Y es así como pedimos algunos estudios complementarios que nos ayudan, que nos colaboran en la realización del diagnóstico. Entonces, el electrocardiograma. El electrocardiograma es muy útil porque un electrocardiograma que sea totalmente normal aleja el planteo de insuficiencia cardíaca, lo aleja. Un ecocardiograma, esperen que lo pongo acá. El ecocardiograma es un método no invasivo clave porque nos permite ver no solo en lo que hablábamos con la clasificación y la definición de la fracción de eyección ventricular, que es una de las clasificaciones que nos permite abordar los pacientes y sobre todo lo que tiene que ver con el tratamiento, sino que además nos ayuda en elaborar algunos diagnósticos etiológicos, y la causa de esa insuficiencia cardíaca. Entonces, el ecocardiograma es un estudio útil, es un estudio no invasivo y que debe ser utilizado en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca. La radiografía de tórax nos puede dar muchísimos elementos, hipertensión venocapilar pulmonar, con la distribución de flujo, el índice cardiotorácico aumentado. Es decir, ninguno es categórico 100% en lo que tiene que ver con la radiografía, no hay hechos patognomónicos, pero sí de mucha ayuda cuando tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Qué otros exámenes hay que pedir? Bueno, un hemograma, por supuesto. Recuerden que hay alteraciones a nivel del hemograma que nos tiene que hacer poner en la pista de algunas comorbilidades que son frecuentes asociadas en pacientes con insuficiencia cardíaca como la anemia. Vamos a verlo un poquito más para adelante. La función renal es muy útil. ¿Por qué? Porque la necesitamos para hacer el abordaje, sobre todo lo que tiene que ver con tratamiento y seguimiento. El ionograma es lo mismo, el hepatograma, la glicemia. Recuerden que hay asociación por factores de riesgo vascular en los pacientes diabéticos, hay una alta asociación con diabetes e insuficiencia cardíaca. La glicada es clave. La serología para Chagas, porque es una etiología, es una causa importante que no es altamente prevalente, pero no la debemos olvidar. Y todos los pacientes al debut deben pedir serología para Chagas. El perfil lipídico para hacer el abordaje en consecuencia, un perfil tiroideo y un metabolismo férrico. Estos son los estudios complementarios que debemos solicitar en los pacientes, no para hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca, pero la insuficiencia cardíaca en los últimos años ha hecho no solo lo que tiene que ver con el ajuste de los tratamientos, sino además ha hecho mucho hincapié en el abordaje de las comorbilidades de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y muchas de las comorbilidades se diagnostican con estos estudios de laboratorio que les estoy mostrando. Bien, acá ponían, voy a tratar de mirar. Ninguno de los síntomas y signos son patognomónicos, insuficiencia cardíaca. Trato de contestar un poco en el chat. Y el electrocardiograma, un electrocardiograma normal, a uno lo permite alejar del planteo. No es que quiere decir que sea 100% descartado el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y la serología para Chagas siempre debemos pedirle a los pacientes. Seguimos. ¿Por qué les decía que los péptidos natriuréticos son muy útiles? Porque en los últimos años se ha incorporado
el concepto del péptido natriurético, el BNP o el NT-proBNP, para screening y prevención. Y recuerdan que les había dicho que en el estadio B uno no tenía factores de riesgo, pero además tenía algo a nivel estructural en lo que tiene que ver o troponinas o péptidos elevados. Entonces, ante un paciente con sospecha, pueden ayudar. No tenemos. Ahí volvió la imagen. Se fue el Wi-Fi. Ahora me escuchan bien y ven la presentación. Desde la slide de péptidos vuelvo para atrás entonces. Un poquito. Acá. No sé si ahí me puede contestar alguien si se escucha bien, si se ve bien. Espero que sí. Ahora sí, perfecto. Perdonen, la tecnología, todo bien, pero... Bueno, miren, ahora los bajo acá. Entonces, repito esta parte porque no sé dónde quedaron congelados. Los péptidos en la utilidad de lo que tiene que ver con screening, y recuerden por el estadio B, que ya habíamos dicho que no tenía signos, era como una prefalla, ¿no? Pero sí hay evidencia estructural o los péptidos ahí, ya alguien con factores de riesgo, un péptido elevado, tengo que ir pensando en ese estadio de la enfermedad. Recuerden, sin embargo, que hay ciertas circunstancias en las cuales los péptidos pueden alterarse, tanto por un valor, la obesidad, por ejemplo, baja el nivel de los péptidos, ¿sí? Y hay algunas situaciones en las cuales el nivel basal de péptidos se eleva, como por ejemplo la enfermedad renal crónica. Entonces, dicho esto, son útiles tanto en el screening como en el diagnóstico y en la sospecha. Ya habíamos dicho en la definición que los péptidos pueden ser muy útiles. También en el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca y en el seguimiento y la monitorización también. Yo parto de determinado péptido, ¿sí? En el contexto de una hospitalización o de una agudización, y después puedo hacer el seguimiento de ese enfermo usando el valor de los péptidos. Les repito el punto de corte: BNP menor a 35, NT pro BNP, que es la fracción del BNP, menor a 125 serían como los puntos de corte por debajo de los cuales en principio tienen un alto valor predictivo negativo en el entorno de los 92-95%. ¿Y cuáles son las etiologías? Bueno, etiologías hay muchas. Recuerden que uno, insisto en la historia clínica, capaz no quiero ser pesada, pero insistir en que el desmenuzar y pulir esa historia clínica para llegar a una etiología, porque eso va dirigido sobre todo a lo que tengo que solicitar de estudios complementarios y el abordaje de ese paciente. Recuerden la etiología isquémica como la más frecuente, pero hay otras, la enfermedad coronaria, la etiología isquémica, infarto, enfermedad microvascular, y después la hipertensión, la patología valvular, las miocardiopatías, que es un gran grupo de patologías. No vamos a ir hablando de cada una de ellas, pero me parece que es extremadamente importante que ustedes recuerden que hay que ir descartando cada una de ellas o pensando en cada una de ellas para llegar a la etiología lo más ajustado posible.
¿Ah? Recuerden los tóxicos y los fármacos en los últimos crecimiento de quimioterápicos ha acompañado también repercusión a nivel cardiovascular. Eso lleva también a que hay un seguimiento en los pacientes que están con uso de quimioterápicos, y lo debemos pensar y lo debemos interrogar y hacer el seguimiento de estos pacientes. ¿Tá? Alteraciones metabólicas, enfermedades neuromusculares, la enfermedad pericárdica, o sea, toda la estructura cardíaca puede estar afectada, el pericardio, las válvulas, el endocardio, el miocardio, o sea, todo, entonces tengo que pensar el corazón como un todo, ¿sí? E ir pensando en cada una de sus partes que lo componen para poder, en función a los antecedentes, los signos y todo lo que le encuentro en el examen, para poder llegar a la etiología. Entonces, lo del BNP menor a 35, menor a 125, si es BNP o NT-proBNP. Repito, ahí voy mirando las preguntas mientras voy pasando. Entonces, recuerden que uno tiene que solicitar los estudios en función a la historia del paciente. Entonces, no es lo mismo un paciente que debuta con insuficiencia cardíaca y tiene una historia de Angor, ¿sí? Hace 2 meses, historia de Angor de esfuerzo, dolor precordial, opresivo, intenso, con sensación de garrancuello, al aparecer, al caminar 2 cuadras, mejora, con el reposo, Angor típico, ¿sí? En un paciente, por ejemplo, que además es diabético, en lo cual ahí lo primero que tengo que pensar, ¿sí? Antes de que sea una microvascular secundaria de la diabetes, es que tiene parálisis isquémica. Entonces, el abordaje de ese paciente será hacer un test de provocador de isquemia o directamente en algún paciente pedir una cineangiocoronariografía. Digo esto porque no a todos se les pide todo, ¿sí? Y hay indicaciones precisas de los métodos invasivos, pero la historia también es un pilar. Entonces, no es lo mismo tener Angor que no tener Angor, no es lo mismo un paciente diabético que no diabético, ni les digo un paciente diabético con Angor, ¿sí? Para poder abordar a los pacientes. Y en los últimos años aparece la cardioresonancia, que no es que se pida a todos, complementa sí el abordaje de los pacientes, sobre todo lo que tiene que ver con determinadas captaciones y estructuralmente una descripción que lo hacen los técnicos encargados de la lectura de las resonancias magnéticas, pero sí ha colaborado mucho en determinar ciertas etiologías, sobre todo las infiltrativas, la miocarditis, lo heredo familiar, pero digo esto porque no es a todos que se pide la cardioresonancia, ¿sí? Porque también hay un tema de disponibilidad y de costos. Sí es verdad que es un clase 1C en las últimas guías, pero lo tengan presente, ¿sí? Presente que cada vez más vamos a la utilidad de la cardioresonancia para el abordaje etiológico de los pacientes. Entonces, algoritmo de evaluación inicial de un paciente. La historia física, la anamnesis, el examen físico, por supuesto, el electrocardiograma, la radiografía de tórax y el laboratorio como dijimos, ¿sí? Ahí la utilidad de los péptidos, ahí les queda escrito el BNP y el NT-proBNP que les había mencionado, ¿tá? Entonces, y ahí lo siguiente es pedir un método, que decíamos, un método no invasivo para evaluar lo estructural. Y ahí el ecocardiograma, que sea un ecocardiograma compatible con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, por supuesto, vuelvo a repetir, solo con signos y síntomas no es suficiente, y ahí con los péptidos y el ecocardio puedo decir que la insuficiencia cardíaca es poco probable o confirmar la insuficiencia cardíaca con la estratificación y la caracterización de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, como decíamos, en menos de 40, entre 41 y 49 y más de 50. Y ahí pensar en la etiología e iniciar el tratamiento correspondiente. La insuficiencia cardíaca aguda no se utiliza como valores de péptido menor a 100 y NT-proBNP. No entiendo exactamente lo que tiene que ver con la pregunta. No hay un punto de... O sea, esos son los puntos de corte. Generalmente lo que pasa es que si tenés una insuficiencia cardíaca descompensada, los péptidos aumentan, pero no es que hay un punto que digas, este es el que está más descompensado o menos descompensado, esos puntos de corte
no sé la persona que los comenta en el chat, no sé exactamente de dónde lo sacó, pero importa sí lo que les decía, diagnóstico, seguimiento, pronóstico. Entonces, recorrimos todo, hicimos diagnóstico, pedimos los estudios complementarios de abordaje, establecemos cuál es la etiología más probable y pedimos los estudios en consecuencia, y ahí nos planificamos, nos planteamos objetivos de tratamiento, ¿sí? ¿Cuáles serían los objetivos de tratamiento? Los objetivos son mejorar el estado clínico del paciente, mejorar la capacidad funcional del paciente, mejorar la calidad de vida del paciente, prevenir hospitalizaciones y, por supuesto, reducir mortalidad. Por todo lo que les decía, porque a medida que vamos aumentando, se repercute negativamente en todo lo que tiene que ver con calidad de vida, el pronóstico, y además aumentan y se disparan, pero sustancialmente, los costos sanitarios. Guías, como les dije, estuvimos medio estancados, 2016, las guías más o menos se mantenían, y el 2021-2022 dispara con guías que son bastante, lo voy leyendo. El que ponen que se conectaron tarde queda grabado, así que después pueden ir viendo lo que les quedó pendiente para atrás. Pero parece importante que entiendan que entonces en las últimas 2 guías hay como un cambio y un despegue, sobre todo en el impacto en lo que tiene que ver con el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca, como ahora les voy a mostrar. Entonces, si bien estos son conceptos que venimos trabajando, sabemos que no se trata adecuadamente a los pacientes con insuficiencia cardíaca, y el tratar inadecuadamente, insuficientemente, no solo con grupos farmacológicos insuficientes, sino con dosis insuficiente, con abordaje insuficiente, eso repercute negativamente en términos de morbo y mortalidad. Así que importa los conceptos que estamos analizando. ¿Cuáles son las pautas? Modificar los estilos de vida, corrección de todos los factores sistémicos, el tratamiento, por supuesto, de la cardiopatía de base, los fármacos que vamos a ver y lo que tiene que ver con dispositivos. Es que hay que tener un descenso de peso, corregir toda la dieta, el ejercicio físico. Quiero decir que eso atraviesa el estilo de vida a todos y cada uno de los estadios, y hay que trabajar en el estilo de vida, ¿sí? Porque yo le puedo dar la mayor cantidad de combinación de fármacos, pero si el paciente no adhiere, los cumple en forma irregular, no adhiere los cambios de estilo de vida, o sea, todo es una asociación de cosas beneficiosas, ¿sí? Con esto no quiere decir que es únicamente hacer ejercicio físico, pero es un plus, y si no adherís a la mitad de las cosas o adherís en forma irregular, eso repercute negativamente en los pacientes. Si puedo subir las guías, sí, igual son abiertas las guías, la AJA y la Sociedad Europea 2021 y 2022, las pueden buscar libremente, pero yo las puedo subir si no. Bien, seguimos entonces. Entonces, si recuerdan conceptualmente lo que les hablaba de los estadios, esto también es un cambio. ¿Por qué? Porque hay que ver cómo abordar los pacientes en función al estadio en el que estén, ¿sí? Entonces, no hay, para el estadio A, uno lo que tiene que tratar de hacer es colaborar en los cambios de estilo de vida y estrategias, sobre todo el paciente hipertenso, tratar de mantener un tratamiento óptimo para la presión arterial. En los pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular de alto riesgo, ahí se cargan las tintas en los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, que en los últimos años han venido a patear el tablero, ¿sí?, en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y eso es quizá en los que cursaron en los últimos años, van a ver que no existía un grupo farmacológico que haya entrado en las guías como clase 1A, como han sido los ISGLT2.
Y digo esto porque realmente llamó la atención desde la guía de 2016 a 2021-2022 cómo vinieron a patear el tablero y ponerse en evidencia 1A en los pacientes, en los grupos de pacientes en general. ¿tá? Entonces, recuerden, el estadio A sin síntomas ni signos, pero con factores de riesgo, ir trabajando en todos los que tienen que ser con factores de riesgo. ¿tá? Si tengo, por ejemplo, una miocardiopatía familiar de primer grado, ojo, y ver el screening genético si es de utilidad en ese paciente. ¿tá? El B, acuérdense que tampoco hay evidencias categóricas en los estadios B, pero recuerden, hay que trabajar en todo lo que tiene que ver con los factores de riesgo, ¿sí? Y ir adaptándonos a la función de cada uno de ellos. En lo que tiene que ver con la FEBI levemente reducida, recuerden que se parecen más a la FEBI reducida, que ahora vamos a ver, que a la FEBI preservada. En preservada, y arranco por el final, en los pacientes que tienen una FEBI preservada, el abordaje es algo diferente a lo que tiene que ver con la FEBI reducida, lo que vamos a decir con los grupos farmacológicos, y esto es importante, no hay nada de evidencia 100%, los que más han mostrado, y hay una revisión ahora 2023, que los ISGLT2 tienen como una carga de potencia para estos pacientes, ¿sí? Que por eso les digo, son fármacos que han venido como a revolucionar en cierta manera los pacientes con insuficiencia cardíaca como no se veía desde hace muchísimo tiempo. ¿tá? En la FEBI levemente reducida, ahí hay que considerar los IECA, bloqueantes, antagonistas receptores mineralocorticoideo, y nuevamente el SGLT2 ahí es como la frutilla que ha mostrado más evidencia. Y si ustedes recuerdan, antes lo que decíamos era, bueno, de los grupos farmacológicos que tenemos, los IECA, los betabloqueantes, los antagonistas de receptores mineralocorticoideos, la espironolactona, la esplenenona, ¿cómo había que hacer el abordaje? Bueno, yo era vertical, secuencial y sumativo. Empezaba con uno o empezaba con otro, iba ajustando y titulando dosis, veía cómo toleraba, después al tiempo agregaba el tercer grupo farmacológico y después veía en función a la respuesta, ¿sí? Iba titulando de a poquito, iba a dosis máximas o lo que más toleraba el paciente, después agregaba otro grupo farmacológico, veía lo máximo que toleraba el paciente y así. Eso es lo que llamábamos que era vertical y secuencial. Las nuevas guías lo que cambian sustancialmente es, para adelante y vuelvo para atrás, lo que cambian sustancialmente es acá. Las nuevas guías lo que cambian sustancialmente es la forma en la cual conceptualizan el tratamiento. Y a los IECA o ARNI, que es el sacubitril/valsartán, betabloqueante, antagonista receptor mineralocorticoideo, que eran los tres grupos farmacológicos que habían mostrado impacto en la sobrevida y las hospitalizaciones de los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿sí? En esa forma de administración de los fármacos, demuestran ahora que reducen la mortalidad por cualquier causa, muerte cardiovascular, y por cualquier causa de la hospitalización, los inhibidores de la CGLT2. Entonces, este concepto es un concepto novedoso 2021-2022, en el cual son las 4 columnas del tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca, o para que se acuerden de los 4 fantásticos. ¿Por qué? Porque hay que darle los 4 grupos farmacológicos a los pacientes con insuficiencia cardíaca. El IECA, IECA-ARNI, betabloqueante, y SGLT2 y antagonista receptor mineralocorticoideo. Eso a todos. ¿Tá? Entonces, acá, ¿cómo pasamos del concepto de vertical, sumativo, secuencial? Iba agregando uno, veía cuánto toleraba, después otro, veía, y así sucesivamente para los 3 grupos que teníamos en ese momento, ¿sí? Eso llevaba un tiempo para llegar a obtener los 3 grupos farmacológicos, perdíamos muchísimo tiempo en el tratamiento óptimo en ese momento, y lo digo así porque hasta ese momento era la evidencia que teníamos, y ahora los 4 fármacos de uso simultáneo, que básicamente lo que hacen es actuar en los diferentes blancos de modulación neurohumoral,
en donde intervienen, donde impactan estos grupos farmacológicos, ¿sí? Y esto los vamos a cómo ir dándolos en función a los perfiles de pacientes que ahora les explico. Pero entonces, concepto, ahora el algoritmo es horizontal. Rápidamente tengo que llegar a poner los 4 grupos farmacológicos, salvo que exista alguna contraindicación, por supuesto, para alguno de ellos, ¿no? Eso ni hablar. Si el paciente tiene un bloqueo B completo, el beta bloqueante, o un asmático en actividad con broncopasmo en el momento, obviamente que el beta bloqueante no lo voy a poder poner. Si tengo una hiperpotasemia severa, el IECA o antagonista receptor mineralocorticoideo no lo voy a poder poner. Quiero decir, sacando las contraindicaciones, por supuesto, y lo recalco, de cada uno de los grupos farmacológicos a los cuales voy a poner, conceptualmente tengo que poner los 4 y en forma horizontal. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan, probablemente no puedan revisar todas las guías de todo, porque van a estudiar mucho para esta prueba, de todas las ramas, pero es importante que sepan que ya se vio que el incorporar en menos de 30 días todos los grupos farmacológicos, las curvas de sobrevida se separan drásticamente. Quiere decir que lo mejor es poner todos los grupos en poco tiempo, ¿ah? No aquello que decíamos en forma secuencial. Voy a abrir el chat porque... Sí, no importa, no entiendo muy bien, es el que tiene FEBI reducida. Sí, recuerden que esto es el abordaje de la evidencia para la FEBI reducida. El levemente reducida se parece más a la reducida con esas consideraciones que les dije, y en la preservada el abordaje es diferente. Los que más han mostrado ahora y se vienen haciendo y desarrollando trabajos es en lo que tiene que ver con los SGLT2. Obviamente que si tenés una preservada de hipertensión y le das el IECA, o sea, estoy hablando específicamente de insuficiencia cardíaca, no que no tenga indicación de otros grupos farmacológicos por los factores de riesgo que probablemente lo hayan puesto con insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. Esto de no poder interactuar es difícil porque uno a veces quiere explicar las preguntas y la pregunta queda escrita sin poder darle como la connotación que es lo que quiere decir cada uno. Pero bueno, igual ya les digo, quedo a las órdenes. Si a alguno de ustedes les queda alguna duda en lo que tiene que ver con esta presentación y después vemos la múltiple opción, me vienen a buscar. Estoy en la médica A todos los días, en el piso 11, me llaman, probablemente mi teléfono ande por muchos de ustedes, así que quedo a las órdenes para lo que ya lo digo desde ahora, para este o cualquier otro tema. ¿Ah? Seguimos entonces. ¿Cómo introducimos los 4 fármacos con beneficio pronóstico? Bueno, esto cambia también un poco y lo novedoso es lo que llamamos los perfiles de pacientes. Hay que ponerlo más precozmente, como les decía, en menos de 4 semanas sería lo óptimo para tratar de poner todos los grupos farmacológicos en estos pacientes. Entonces, claro, uno tiene que ir midiendo cómo probablemente el primer día no va a poner los 4 con una dosis plena de todos, ¿ah? Porque dichas las guías, también hay que ajustarse a las personas que tenemos adelante, por supuesto, y esto hago hincapié. ¿Tá? Pero se introduce un poco cada uno de los grupos en función de la presión, de la frecuencia cardíaca, ¿sí? de la creatinina, de la función renal, del valor de la kaliemia, del potasio, ¿sí? Y si tiene o no, por ejemplo, paciente fibrilación auricular, que, como recuerdan, es la arritmia más frecuente en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cómo hago? Hago un abordaje de los pacientes un poco en esto. Tengo perfiles de pacientes, todos tienen insuficiencia cardíaca, pero no es lo mismo el paciente con insuficiencia cardíaca que está con tendencia a la hipotensión arterial mantenida, está en ritmo sinusal y está taquicárdico, ¿sí? Que quizá el beta bloqueante ahí, con la salvedad de la presión arterial, hay que ver si le puedo indicar el beta bloqueante, si no tiene contraindicaciones. Quizá ahí lo que hago es trabajar en la frecuencia cardíaca para disminuir la frecuencia cardíaca y está en sinusal, no está tan hipotenso y por supuesto el ISGLT2 va, que un paciente, por ejemplo, que les pongo acá, que tiene está hipotenso, tiene una fibrilación auricular, o tiene una enfermedad renal crónica, o es un hipertenso, o no está en ritmo sinusal, o la frecuencia está baja. Entonces, todas estas combinaciones hacen que uno
dentro de los 4 grupos y tratando de ir, lo repito como insistente, para que se lo graben, tiene que ir ajustando en función a cada uno de los perfiles, porque me puede llegar a pasar que hay algunos grupos de farmacológicos que si está hipotenso, tiene una bradicardia, a pesar de que está en ritmo sinusal, el betabloqueante quizá no lo puede utilizar. ¿Ah? Lo que sí les quiero destacar, que si ustedes miran, los SGLT2 se pueden usar en todos los grupos. ¿Tá? Por eso es que les digo que como que vinieron a patear el tablero en el abordaje y es las contraindicaciones o el concepto de que no tendrían indicación, salvo precisas, que es una isquemia crítica de los miembros inferiores, una cetoacidosis diabética, infecciones recurrentes, graves, urinarias, cosas como muy puntuales. La mayoría de los pacientes tienen indicación de ISGLT2 y son muy pocas las contraindicaciones. Entonces, conceptualmente, ¿cómo deberíamos comenzar? A dosis bajas de las 4 familias de fármacos, ¿sí? Lo más precozmente posible. Y ahora, ¿se acuerdan que antes decíamos, bueno, primero IECA o betabloqueante, después IECA, después antagonista receptor mineralocorticoideo, después veía si tenía indicación de nodivabradina, si tenía indicación de otro. Ahora, el orden no importa. El orden, todos conceptualmente son muy útiles. Entonces, el orden no importa, lo que importa es ponerlos todos. ¿Tá? ¿Y cómo uso el orden para empezar? Es en función a los perfiles de los pacientes. ¿Tá? Ese sería como el concepto que me interesa transmitirles en el día de hoy. ARNI es antagonista de receptor, no, el ARNI es el sacubitril valsartán. Perfecto. Voy mirando. ARM es antagonista de receptor mineralocorticoideo, que es la espironolactona o plevenona, son las dos drogas que son los que se utilizan, y el ARNI, el único que hay es el sacubitril valsartán, que está en el mismo eje que, mire, si recuerdan en los pilares, es IECA o sacubitril valsartán, porque el ARNI es sacubitril asociado con valsartán. Recuerden que el valsartán es un ARA2 y no podemos usar IECA y ARA2 juntos. ¿Sí? Seguimos. Entonces, para conceptualmente, vemos que fuimos añadiendo los 4 grupos farmacológicos a la vez y después existen algunos otros fármacos, ¿tá? Que los vamos a ir utilizando en función a la evolución. Acuérdense que en el paciente, por ejemplo, que tiene intolerancia al IECA o al INRA es ARNI, pero ahí está esta diapositiva que me gusta mucho, no la podía editar. Pero en esos pacientes que tienen mala tolerancia al IECA o al sacubitril valsartán, podemos usar el ARA2 sol. ¿Tá? ¿A quiénes utilizamos la ivabradina? La ivabradina es un fármaco muy útil en los pacientes que tienen FEBI menor a 35%, ¿tá? Que están en ritmo sinusal. En principio no deberían utilizarse en pacientes con FA, y que tienen una frecuencia cardíaca mayor a 70, ¿sí? En los cuales el objetivo terapéutico, recuerden, es bajar a menos de 70 la frecuencia cardíaca. Entonces ahí, en esos pacientes que siguen con frecuencias altas, a pesar de la dosis máxima tolerada de beta-bloqueantes, ahí les utilizamos ivabradina. ¿También a quién? Al que tiene contraindicación al beta-bloqueante. El paciente que no puede utilizar, es un asmático muy severo, con crisis broncoconstrictivas permanentes, ¿sí? Ahí usamos la ivabradina para control de frecuencia. ¿Tá? Y los diuréticos siempre de utilidad, ahora un poquito más adelante les voy a poner algunas cosas novedosas con respecto a los diuréticos, pero siempre es el tratamiento de elección en los pacientes con síntomas o signos de congestión venosa, ¿sí? El vericiquat es una droga nueva que está puesta sobre la mesa en el último tiempo, ¿sí? Son pacientes, digo, conceptualmente es una droga que recién se empieza a utilizar, me parece que no vamos a profundizar demasiado, no tenemos como mucha experiencia en el país porque entró ahora, pero serían como algunos casos de insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, con descompensaciones que precisaron diuréticos intravenosos, que se encuentran estables, o sea, tiene algunos plus, pero no están dentro de los 4, insisto, de los 4 categóricos
que han mostrado mejorar impacto en la sobrevida, de la mortalidad. ¿Tá? Y después recuerden los dispositivos, la terapia de resincronización y los cardiodefibriladores que tienen sus indicaciones precisas en función a la etiología, ¿sí? Y en función sobre todo a el valor del QRS, ¿sí? Que si es más o menos de 150 o entre 130 y 149 con indicaciones precisas para cada uno de ellos según las guías. Para ustedes hasta ahí me parece que está bien. Entonces, esto es como un cronograma, como una diapositiva que resume un poco lo que fuimos hablando, los fármacos con impacto pronóstico, los 4 grupos farmacológicos, la terapia de resincronización o el cardiodefibrilador en función a si es isquémico o no es isquémico y el valor del QRS, ¿sí? Y el antecedente de muerte súbita o no, o de FB, de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sostenida. Eso siempre nos apoyamos con el equipo de electrofisiología y las indicaciones, hay así de indicaciones en la guía, revísenlo, para cada uno de los pacientes, pero conceptualmente sepan que los dispositivos entran en una etapa de abordaje, pero posterior a el tratar de incluirlos en los grupos de fármacos con impacto, como decíamos, pronóstico. Y después, todo el abordaje de las comorbilidades. ¿Por qué? Porque se ha visto que el paciente, la insuficiencia cardíaca tiene un abordaje que le decimos, esta palabra la van a escuchar en muchos, es el abordaje holístico. ¿Tá? Es una palabra muy romántica a mi modo de ver, pero es así. Hay que hacer el abordaje de todo el paciente, ¿sí? Y el paciente es una insuficiencia cardíaca con otras cosas que le pasan, y si uno no aborda las otras comorbilidades que acompañan la insuficiencia cardíaca, el impacto en ese paciente no es el deseado. ¿Tá? Entonces, si tiene, ahora les pongo, lo puse más adelante, pero, estoy yendo para atrás. Si tiene apnea obstructiva del sueño, si tiene ferropenia, si tiene enfermedad renal crónica, ahora voy a tocarles algunos, si tiene diabetes, si tiene dislipemia, todas las comorbilidades que acompañan, recuerden que los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen varias comorbilidades y hay que abordarlas todas, si no, en la silla estoy abordando no todas las patas y la silla se cae, bueno, el paciente también. Eso es lo que tienen que recordar. ¿Ah? Entonces, en las 4 semanas hay que... en las 4 semanas, esto está buena esta pregunta, tienen que estar a dosis plenas. Las dosis plenas son las dosis máximas que tolera el paciente. ¿Tá? ¿Por qué? Porque hay dosis de inicio, acuérdense, como decíamos, de los 4 es preferible empezar poquito de todo que empezar mucho de alguno, ¿tá? Con el ajuste de los perfiles de paciente, como les expliqué, pero es la dosis máxima que tolere el paciente. Plenas, pleno para uno. ¿Sí? Si podés llegar a la dosis máxima, en la dosis plena, mejor, pero siempre ir en ese tiempo titulándolo, que de alguna manera no agregue efectos adversos que después te termine llevando a ir marcha atrás, entonces vas para adelante y para atrás, y eso no está bueno. ¿Sí? Entonces, cuando decíamos en los perfiles del paciente y después cuando un paciente tiene una descompensación aguda o el debut en insuficiencia cardíaca de nuevo agudizado en la puerta de emergencia, que es lo que ustedes pueden ver, o quienes hagan medicina, cardiología o nefro, bueno, acá engloba muchas especialidades, después uno tiene que ver lo que tiene que ver con los perfiles hemodinámicos de los pacientes que vemos. Entonces, este esquema es un esquema muy fácil, pero para que se acuerden que los pacientes pueden tener congestión o no. ¿Ah? Entonces están húmedos o secos. ¿Sí? El húmedo es el paciente que tiene crepitantes, que tiene mucho edema pulmonar, que tiene edema en miembros inferiores, o sea, ese es el paciente húmedo, que tiene agua, que tiene líquido, y el paciente que está en peso seco. ¿Sí? El peso seco es aquel del cual no tiene retención hidrosalina. Y después la perfusión, el paciente que está bien perfundido y el paciente que está hipoperfundido o mal perfundido. Y ahí tenemos las 4 combinaciones de pacientes, que está húmedo pero bien perfundido, que son los más frecuentes, es lo que le llamamos congestivo y caliente. Tiene retención hidrosalina, pero caliente porque no está con bajo gasto.
¿sí? Y después las combinaciones. Entonces, el más frecuente es el paciente congestivo caliente y en el cual el tratamiento que debemos abordar es un tratamiento en base a los diuréticos, ¿sí? En las últimas guías también esto lo incorpora, las 2022, que no, los diuréticos siempre estuvieron ahí, han mejorado los síntomas, pero el impacto en la mortalidad siempre quedaron como ladeados, que todos decíamos, y se acordarán, cursando el pregrado, que si bien no tienen el impacto en la mortalidad, sí mejoraban los síntomas y es como nuestro caballito de batalla a la hora de tener este tipo de pacientes. ¿Ah? Ya hay algunos estudios que dan de impacto en términos de mortalidad, pero conceptualmente, y lo que quiero que se lleven, es que hay que rápidamente reducir los síntomas, y eso se hace con los diuréticos de asa, del tipo de furosemide. Hay que resolver la congestión, les puse la guía, pero se lo traduje los puntos más importantes. Hay que incluirlos al alta, el paciente que tenía mucha congestión, estuvo internado, al alta, destetarlo de los diuréticos, hay que tratar de sacarlos, pero no dejarlo sin rápidamente. Preferible que se vaya con esas dosis de diuréticos, que las vamos a ir titulando en el seguimiento posterior, pero es extremadamente importante no sacarle rápidamente el diurético. Cuando uno saca rápidamente el diurético, como decíamos en algún momento, rápidamente hay que sacar todo, el paciente muchas veces tiene más retención de lo que clínicamente se manifiesta. Hago un paréntesis, en los últimos años la utilización de eco pulmonar ha mostrado que todos esos pacientes que decíamos que estaban en peso seco, porque no escuchábamos mucho crepitante, no tenía edema en miembros inferiores, decíamos que estaba peso seco, sacamos todo, cuando uno le hace el eco pulmonar se da cuenta que tiene líneas B, que tiene derrame, entonces clínicamente decíamos que estaba en peso seco, pero la evidencia muestra que el eco pulmonar es extremadamente útil porque todos los que pensábamos muchas veces que tenían peso seco no lo tenían y la intervención en esos pacientes no era la adecuada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Incorporar la ecografía pulmonar a cómo hacemos un electrocardiograma, aprendan a hacer ecografía pulmonar, aprovechen en la residencia siempre en los hospitales generales. Ahora hay personas hay residentes, hay grados 2, que han trabajado en el desarrollo de mirar como el EcoFast para en las puertas de emergencia, para los cirujanos. No vamos a ser ecografistas con esto, no es ecografía de la especialidad en imagenología, pero es extremadamente importante que cada uno de nosotros de alguna manera lo incorpore para la práctica clínica, como hacer el fondo de ojo y no que sos oftalmólogo. Uno hace el fondo de ojo y ve de papila, o sea, aprender cosas que le hacen al médico realista y después en el desarrollo de su especialidad profundizará cada una de las cosas. Dar el diurético en principio intravenoso y después ir ajustando y pasarlo a vía oral cuando sea importante, cuando se pueda. Acá solo les quise poner que acuérdense cómo es la reabsorción de sodio. Un 65% del sodio se reabsorbe a nivel proximal distal. Recuerden que en este lugar todavía no hemos podido intervenir específicamente. Ahí el ISGLT2 parecería ser que tiene su rol y por eso es tan maravilloso que casi en breve vamos a empezar a tomar todo por las dudas. Esto es como un chiste, pero es verdad, porque todos los días le encontramos alguna bondad a los ISGLT2, pero recuerden que, por ejemplo, los diuréticos de asa del tipo de furosemide actúan a nivel de la asa de Henle, pero es donde se reabsorbe el 25% del sodio. Y en el túbulo corneado distal, que es este lugar, es donde actúan las tiacidas. Entonces, quizá en algunos pacientes vamos a empezar con diuréticos de asa del tipo del furosemide, que es el que tenemos, y puede ser que debamos asociar o que necesitemos asociar otro diurético como las tiacidas, para tratar de en más pueda de la reabsorción de sodio, que es lo que me está llevando a la retención hidrosalina. ¿Sí? No hacemos de una, pero sí
considerarlo como la asociación importante para poder mejorar la retención. Estos son los porcentajes. Y entonces, ¿cómo hago el tratamiento con los diuréticos? Bueno, paciente con insuficiencia cardíaca aguda, ¿sí? Recibe tratamiento, esto es importante. ¿Tenía previamente diuréticos vía oral o no? Si los tenía vía oral, los paso intravenosos. Si no tenía vía oral, veo si es que precisa internación o no, si es que tengo que ajustar el vía oral o no, ahí veo. ¿Y cómo voy titulando? Bueno, en las últimas guías también se incorpora el concepto del sodio en orina. No es fácil, lo digo esto porque hecha la guía, hecha la dificultad también en la solicitud del sodio en orina, pero nos permitiría ver cómo es la respuesta diurética. Si yo aumento el volumen del sodio urinario, quiere decir que el impacto en el diurético está teniendo una buena respuesta. Entonces está puesto en las guías medir la diuresis y el sodio urinario para titular la intervención del uso de los diuréticos en los pacientes agudizados. ¿Sí? Les dejé ahí un poco. Y después, por supuesto, ir viendo los electrolitos y la creatinina para el seguimiento de estos pacientes, sobre todo para el ajuste tanto de los diuréticos como el resto de los fármacos, como vamos a ver. ¿Ah? No sé si vamos bien, abro el chat un poquito. Bien, perfecto. La pregunta del bolo, ¿nos podría pasar la presentación? Porque se ve muy chiquita la diapositiva y algunos algoritmos no se logran leer. Sí, por supuesto, les paso la presentación sin ningún problema. Bien, la pregunta de si se prefiere en bomba de difusión continua. No hay estudios, o sea, los estudios no han sido categóricos entre el bolo y la infusión continua. No hay diferencias, salvo algunas situaciones puntuales. Lo que sí pasa, y esto es de manejo, es igual que los opioides en la terapia del dolor, que dar cada 6 el diurético, que es como uno en principio ajusta el furosemide, por ejemplo, a veces el cumplimiento no es tan fácil, entonces no lo dan cada 6, lo dan cada 4, se comen una dosis, en el paciente hospitalizado sobre todo. Entonces, la infusión continua garantiza en cierta manera que se le dé en forma correcta o como uno lo había planificado para que ese paciente lo reciba. Entonces es un poco por ahí. No se ha mostrado que es más beneficioso uno con otro, salvo algunas situaciones o de resistencia diurética, pero en principio cualquiera de las dos estrategias sería correcta. Entonces era lo que le decía ahora, se debe evaluar y tratar las comorbilidades. Bueno, está óptimo el paciente, o sea, yo le puse todos los fármacos, los grupos farmacológicos, repito como un loro, pero es así, y el paciente en clase de funcionamiento 3. Entonces, el paciente es un todo. Es ese paciente con esa historia, con esa insuficiencia cardíaca y con todas sus comorbilidades. Entonces hay que pensarlas, hay que abordarlas y hay que tratarlas. Entonces ahí les puse el esquema de que además la mayoría asocian más de una, la tensión, la dislipemia, la anemia, la diabetes, hay patología osteoarticular, hay EPOC, hay enfermedad renal. ¿Ah? Entonces, preguntemos, asociemos deterioro cognitivo, ¿sí? Y hay que abordarlas todas. Pesquisarlas, estudiarlas y tratarlas, por supuesto, los que tienen tratamiento. Entonces, ¿en cuál me quiero detener? Porque esto también en los últimos años ha cambiado el concepto de déficit de hierro. No es lo mismo tener anemia que tener déficit de hierro. La anemia puede tener muchísimas causas inicialmente. Se había planteado que la anemia era una comorbilidad frecuente y que tratando la anemia mejoraba la mortalidad, ¿sí? Y sin embargo lo que se vio que mejoraban los valores de hemoglobina, ¿sí? Pero el impacto a nivel de mortalidad no era el esperado. ¿tá? Entonces es una comorbilidad frecuente, pero hay que ver la etiología y el abordaje de esos pacientes con anemia. Entonces, se empezó a ver que independiente o no de la existencia de anemia, y esto es importantísimo que lo conceptualicen, ¿tá? Existe el déficit de hierro. ¿tá? El hierro sirve para todos los procesos mitocondriales, es lo que da energía en la cadena de mitocondria. El hierro es sustrato para la generación de ATP, es lo que da energía. Entonces, esos pacientes que tienen fatigabilidad, uno les corrige si tienen déficit de hierro, el paciente mejora, porque está en la génesis de la energía mitocondrial, ¿tá? Y en el rendimiento. Los pacientes mejoran la calidad de vida, está más que demostrado. ¿tá? Entonces, independiente de existencia de anemia o no,
hay que solicitar un metabolismo del hierro. ¿Por qué? Porque existen pacientes que no tienen anemia y sí tienen déficit de hierro. ¿Tá? Entonces, recuerden que la ferritina es un reactante de fase aguda. Entonces, en los pacientes con insuficiencia cardíaca, que son pacientes muchas veces y conceptualmente inflamados, ¿tá? La ferritina puede aumentar. Entonces, yo pienso que no tiene ferropenia, pero en realidad al ser reactante de fase aguda, subió un poco, pero sí tiene déficit de hierro. ¿Cómo hago diagnóstico de ferropenia en un paciente con insuficiencia cardíaca? Bueno, si la ferritina es menor a 100, a diferencia del 30, que es el punto de corte de los pacientes sin insuficiencia cardíaca o sin estados inflamatorios, ya hago diagnóstico de ferropenia. Pero en los pacientes que tienen entre 100 y 300, tengo que ir a ver el índice de saturación de la transferrina. ¿Sí? Y si es menor a 20, conceptualmente es un paciente que tiene ferropenia y tengo que hacer tratamiento para corregir la ferropenia. ¿Tá? Digo porque puede haber la ferritina baja, todos los depósitos insuficientes, o los depósitos están intactos, que es ese concepto del inflamatorio, pero la movilización del hierro está comprometida. ¿Sí? A ver, aprovechar si hay alguna... No, nueva. Entonces, esto es una definición en las últimas guías nueva, lo que tiene que ver con ferropenia. ¿Y cómo hacemos tratamiento? Bueno, las guías ponen que el hierro de elección para los tratamientos para el paciente con insuficiencia cardíaca es el hierro carboximaltosa. ¿Por qué? Es el hierro que ponen las guías. Podemos hacer altas dosis con menor volumen. Recuerden que estos pacientes no soportan mucho el volumen. Generalmente tienen mal capital venoso porque han ingresado 800.000 veces. Entonces, es un tipo de hierro que en poco volumen y en pocas dosis doy más cantidad de hierro, que es el objetivo. Recuerden que el hierro sacarato no se puede hacer más de 3 veces por semana y cada infusión no se puede hacer más de 200 miligramos y debe estar diluido en 200 mínimo. Y la infusión es más lenta por el riesgo de anafilaxia. Entonces, el hierro carboximaltosa tiene más bondades, como les explicaba, la mayor cantidad de infusión de hierro en menor tiempo. Esa es la pauta para que les dejo. Lo que medimos es la ferritina y el índice de saturación, como les expliqué, el peso del paciente y qué hemoglobina tiene. Y ahí le calculo la cantidad de hierro que precisa. Esto es una pauta del CONFIRM, que es el estudio pivot que se hizo en el impacto del hierro intravenoso de los pacientes con insuficiencia cardíaca, para que lo tengan. No, por eso insisto en que si solo se quedan con el hemograma y el valor de hemoglobina, se van a comer muchísimos pacientes que tienen ferropenia y no tienen anemia. ¿Ah? Seguimos entonces, esto es lo que ya les dije, hay que cribar periódicamente la anemia, pero también el déficit de hierro. ¿Tá? El carboximaltosa es el hierro que se pone en las guías, y en el último tiempo se incorporó que desde la hospitalización, antes decíamos a la alta, más estable, ahora ya desde la hospitalización pesquiso ferropenia y trato la ferropenia internado del paciente. Solo les paso un dato: el hierro vía oral, que lo van a ver por ahí, tiene pésima tolerancia, mala absorción, y los estudios han demostrado que no tienen impacto en la corrección de la ferropenia en el paciente de insuficiencia cardíaca, porque tiene mucha retención, por lo cual no es una buena opción el hierro vía oral. El hierro debe ser intravenoso, idealmente el carboximaltosa, por la forma en que les dije. Si no hubiera carboximaltosa, por supuesto que hay que corregir la ferropenia, y el sacarato es una segunda opción, pero con las consideraciones que le dije. Hay que usarlo más veces, traer pacientes si están ambulatorio más veces, tiene más episodios de anafilaxia que el carboximaltosa, o sea, pero, según digo esto, es 10 veces más barato. Entonces, sopesar. Otro de los conceptos que me parecía importante que los conceptualicen, chiquilines, es la enfermedad renal. La enfermedad renal es una comorbilidad muy frecuente, ¿tá?, en los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero hay un concepto que se ha vertido en el último tiempo en el cual llevaba a que se hicieran suspensiones o ajustes de tratamiento en función al deterioro de la creatinina. Entonces, este esquema que ven acá es que hay que ver
dosificar, evaluar los valores de la creatinina y el filtrado, ¿sí? Pero ver la clínica del paciente. Entonces, está el concepto de agravación y el concepto de pseudoagravación. Quiere decir, un paciente que tiene una agravación de la creatinina, pero viene mejorando, esa enfermedad renal aguda es en el contexto de la mejoría, ¿tá? Inicial en el impacto del tratamiento que yo estoy haciendo para la depresión. Entonces es esperable que deteriore la función renal. No es que va a ser siempre, capaz que no lo es y ojalá que no lo sea. Pero no adelantarnos a el ajuste solo por lo que llamamos una pseudoagravación. Ese paciente inicialmente agrava la función renal, pero rápidamente retoma función y es lo que le llamamos pseudoagravación. ¿Tá? Entonces, no adelantarse, salvo es aceptable y es esperable, y me la tengo que bancar, así nomás les digo, la creatinina, si no duplica o llega a valores que no son mayores de 3, en principio voy tolerando, por supuesto con una monitorización muy estricta, porque que no llega a 3, capaz que llega a 3 mañana, pero es esperable, ¿tá? Es esperable y aceptable. Claro, si el filtrado, y el filtrado en esos valores que les puse, hasta 25, ¿sí? Es el límite en el cual uno, bueno, espera y aguanta un poco porque va a ir a mejoría. Distinto es el paciente, bueno, si hace un deterioro severo, ahí tengo que ajustar, eventualmente suspender algunos fármacos. Pero el concepto es el de la pseudoagravación, está mejorando el paciente de flexión, hay que no ser tan intensivo y tan, la palabra es como rápido en suspender todos los fármacos porque tengo miedo, entonces le sacan el diurético, le sacan eso no es así. Quizá hay que monitorizar más de cerca, ir haciendo el seguimiento, pero no es indicación de suspender todos los medicamentos un deterioro porque sabemos conceptualmente que es esperable una pseudo que llamamos agravación de la función renal. ¿Tá? Entonces, cuando agrava la función renal, en el contexto de la insuficiencia aguda, en la insuficiencia cardíaca aguda, en el contexto del tratamiento deplectivo, más diurético, porque está congestivo en ese perfil hemodinámico que les expliqué, o cuando estoy titulando fármacos, voy monitorizando, pero me la voy a aguantar. Sigo con la creatinina y con el potasio. A ver, abro el chat acá, ya estoy casi terminando. Agudo. Y el concepto de la asociación con diabetes, ¿tá? Sepan que la metformina sigue siendo un fármaco que se puede utilizar, es de elección en los pacientes con insuficiencia cardíaca, y ahora los ISGLT2 también están acá arriba en clase 1A. Hay dos en nuestro país, la epaglifosina y la dapaglifosina, ¿sí? Realmente han impactado, como les dije, y esto para diabetes. Pero no sé si en algún momento lo dije, los ISGLT2 están indicados tanto en diabéticos como en no diabéticos, ¿sí? Han mostrado, no dan hipoglicemia, por eso se han mostrado beneficiosos en los dos grupos en los dos grupos de pacientes. Tanto en diabéticos como en no diabéticos hay que indicar los ISGLT2. Ahí les puse un cuadrito para que vean, los únicos que están contraindicados son la sagagliptina, que es un inhibidor de PB4, que ahí están indicados, que están contraindicados. Ojo, lo que uno tiene que abordar, esto es un concepto también bastante novedoso, es el abordaje que llamamos cardiometabólico del paciente. No solo mirar solo la glucosa, por supuesto la glicemia, la glicada hay que mirarla, pero es como el abordaje, vuelvo a usar la palabra holístico, de los pacientes. Este es el mismo esquema que ya les expliqué. Y después, planificar al alta al paciente, ¿sí? Es extremadamente importante que si en el caso de que estaba hospitalizado el paciente, estable clínicamente, con medicación oral, educar al alta, la educación es clave, cómo dar diurético, cómo tomar, cómo controlar, qué es lo que puedo comer, qué es lo que no puedo comer, cuánta agua puedo tomar, qué ejercicio puedo hacer, qué ejercicio no puedo hacer. O sea, toda esa planificación que parece aburrido, eso sabemos que tiene impacto en los pacientes, es extremadamente importante que planifiquen el alta, ¿sí? Que lo dejen con diuréticos, si estuvieron con diuréticos en la internación,
depende, por supuesto, por lo que ingresaron, y pauta escritita y ajustada a cada uno de los pacientes. Esto es extremadamente. Bueno, capaz que no lo ven. Lo felicito, mi amigo, usted tiene un corazón de muchacho de 30, no se alegra, no porque tengo 20. Chistecito para... a ver si... No sé si hay alguna como pregunta de la presentación. Ahora revisamos un poco las preguntas de múltiple opción y las respuestas. No se utiliza la misma dosis de carboximaltosa que del otro hierro. ¿Por qué? Porque el carboximaltosa se puede hacer hasta 1000 miligramos en una única dosis y precisas 2000 según la pauta que les mostré. Haces 1000 una semana y 1000 a la semana siguiente. El sacarato se puede hacer de a 200, o sea que la dosis no es la misma. No es la dosis que uno da. Después, el confirm es dosis fija, según el peso, la hemoglobina, el peso y la hemoglobina. En el sacarato uno lo calcula según el déficit de la fórmula de Ganzoni. No sé si... ¿Por cuánto tiempo se deja el furosemida al alta? Eso hay que ir viendo y titulando al paciente, por eso les digo que no sacar precozmente, ir tratando de decalar, pero haciendo seguimiento con la clínica, con ecografía pulmonar, ¿sí? Tratar de... No puede quedar el diurético, pero algunos pacientes sí lo van a precisar, no es que no puede, algunos pacientes lo precisan, porque cuando uno les baja, rápidamente se compensan. Por eso es que le digo que la planificación, el seguimiento y los controles tienen que ser periódicos. En la fe y conserva del tratamiento fue lo que les dije, ahí les puse el esquema, en la preservada los 7-2 es lo que están mostrando como mejor, reduce. Fui mostrando los 4 fantásticos, los empezás al alta del paciente, sí, rápidamente previo al alta sí. La dosis de GLT2 depende de qué GLT2 utilices. La empaglifosina y la DAPA son 10 miligramos. En el paciente diabético la empaglifosina se empieza con 10 y después se sube a 25 miligramos. Pero esas son los dos que hay, empaglifosina o dapaglifosina. Más o menos cualquiera de los dos se pueden utilizar. Están en las guías. Bien, si quieren ponemos ahí fui más o menos mirando. Capaz que quedan preguntas sin responder, cualquier cosa me avisan. Y ahora les quiero poner las preguntas un poquito. No sé si van bien. Acá. Voy a abrirla. Ahí. Te cierro. Pongo. ¿Dónde están? Bueno, no sé si ven ahí las preguntas, capaz que agrando un poco más. ¿Se ve ahí, chiquilines? No sé si... Sí, bien. ¿Qué IECA beta-bloqueante utilizan más frecuentemente? No hay ninguno... el IECA, en las guías, alguien que pregunta, contesto esto rápido. IECA puede usarse cualquiera, enalapril, captopril, ramipril. Hay que aprenderse uno y manejarlo. Beta-bloqueante lo mismo, bisoprolol, carvedilol, nebivolol, metoprolol de acción prolongada. Recuerdo esto porque el atenolol y el propanolol en principio no son fármacos que se utilicen en la insuficiencia cardíaca, o sea, el betabloqueante, los 4 betabloqueantes que han mostrado impacto son esos 4. Bien. Les
si se ve entonces, contestamos las preguntas. Bien. La primera pregunta que les había puesto es, en cuanto al diagnóstico de insuficiencia cardíaca, señale la opción correcta. ¿Existen síntomas específicos que permiten hacer el diagnóstico definitivo? Bueno, lo que decíamos, no hay nada patognomónico de síntoma en el cual uno diga, bueno, está, con disnea es igual a insuficiencia cardíaca. No es así, hay otras etiologías de la disnea, hay que plantearlas y estudiarlas. ¿Los factores de riesgo cardiovascular predicen el desarrollo de insuficiencia cardíaca? No, ponen en riesgo, pero no todos los pacientes que tienen factores de riesgo vascular van a desarrollar una insuficiencia cardíaca. Es el estadio A, pero no tienen el desarrollo de insuficiencia cardíaca. ¿Los péptidos natriuréticos pueden ser útiles para el diagnóstico? Bueno, sí, ya lo vimos. Esa es la opción correcta. Pueden ser diagnósticos, pueden ayudar al diagnóstico. El paciente que tiene en el algoritmo, ¿se acuerdan? Síntomas y signos, que tienen unos péptidos elevados y después un ecocardiograma o un método no invasivo compatible, ahí es muy útil en el diagnóstico. ¿Los métodos de imagen deben reservarse a los casos en los que se tiene una duda diagnóstica? No, no es que se reserva. Hay que pedirle a todos los pacientes un estudio porque tenemos que ver si hay cardiopatía estructural. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Está ahí. Sigo. En cuanto a los estudios a solicitar en un paciente con planteo de insuficiencia cardíaca, señale la opción correcta. Un electro normal aleja el planteo diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Bueno, un electro normal aleja. No quiere decir que 100% sea descartado, pero con un electro totalmente normal, uno en principio nos pondría, podríamos decir que lo podría alejar el diagnóstico. Nada en la medicina es 100%. ¿Los péptidos natriuréticos normales permiten excluir el diagnóstico? No, porque si bien les dije que tiene un alto valor predictivo negativo, no es el 100% que nos excluye un péptido. Recuerden que hay valores alterados de péptidos que bajan, por ejemplo, la obesidad es uno de ellos. Espérate un poquito, que me están preguntando una cosa. Acá. Bueno, no sé. Péptidos natriuréticos normales, no sé si era esa pregunta. El ecocardiograma es útil para la evaluación diagnóstica, pero no aporta datos de las causas etiológicas posibles. Bueno, dijimos que no, porque si tiene una historia valvular y ya hago diagnóstico de estenosis mitral reumática, ahí ya nos permite colaborar en etiológicos, si tiene alteración del pericardio, si tiene disquinesia localizadas, o sea, quiero decir, además del diagnóstico, nos aporta en orientación etiológica, nos aporta. ¿Se deben utilizar estudios de laboratorio con fines diagnósticos? Bueno, no es diagnóstico, no hay nada diagnóstico en laboratorio que te permita hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca, síntomas, signos, los péptidos y el método de imagen, pero sí hay que pedir estudios de laboratorio porque orientan a la terapéutica y además nos evalúan algunas comorbilidades. ¿Alguna duda hasta acá? No me quiero perder preguntas, pero no sé si logro ver todas. Después, la pregunta 3 señale cuál es la etiología. Bueno, de las etiologías la más frecuente es la etiología isquémica, habíamos puesto hipertensiva, valvular, miocardiopatías. Recuerden, es extremadamente importante, chiquilines, buscar todas las etiologías posibles. Con respecto al tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca, el estadio A y B, los pacientes no se benefician del tratamiento farmacológico. Esa capaz que tiene un poco de trampa, es decir, hay que hacer tratamiento farmacológico dirigido al factor de riesgo en el que estemos trabajando. Así que hay tratamientos para hacer, pero son pacientes asintomáticos pre-insuficiencia cardíaca. En ningún estadio se recomienda la vacunación por el riesgo de agravación de la patología. Bueno, no, está recomendada la vacuna antigripal, antineumocóxica, anticovid, está formalmente indicado en todos los pacientes con factores de riesgo y los pacientes con insuficiencia cardíaca. En estadios avanzados se deben suspender fármacos para evitar efectos adversos, no, salvo que haya algún grupo farmacológico que haya generado algún efecto adverso que haga que ellos lo tengan que suspender, pero no decalamos de tratamientos. Esto hago un paréntesis en el paciente, en la etapa final de la vida, en paliativos, en los cuales ahí puedo tener que llevar a la desprescripción porque está en agonía. Bueno, esa es otra situación, pero la insuficiencia cardíaca avanzada per se no es indicación de sacarle ningún tipo de grupo farmacológico. ¿Las medidas no farmacológicas deben priorizarse en todos los estadios de la enfermedad? Sí, las medidas no farmacológicas en todos. Además, los fármacos según cada uno de los que fuimos viendo.
Señal cuál sería la combinación de fármacos a indicar en un paciente con insuficiencia cardíaca con FEVI reducida. Bueno, recuerden los 4. Entonces les fui poniendo combinaciones para que el ramipril es un IECA, el carvedilol es un beta-bloqueante, la digoxina es un digital, el digital, y empaglifosina es un SGLT2. O sea, ahí hay 3. El ramipril es correcto, el carvedilol es correcto y la empaglifosina es correcta. La digoxina solo está indicada en los pacientes con fibrilación auricular, en los cuales ya estuviera recibiendo previamente, no se los sacamos por ahí, pero no es de primera línea. ¿Ah? La digoxina pobre ha perdido adeptos en los últimos años y la agregamos en ese paciente en el cual no logro controlar frecuencia y está en fibrilación auricular. Ahí con el beta bloqueante, como no le puedo usar la vibradina, le pongo dioxina. Pero solo en esos casos, antes era el fármaco de primera línea, cuando yo era estudiante hace 4.000 años. Pero ahora no es un fármaco de primera línea. ¿Está? Enalapril, dioxina de pregnenolona. Bueno, enalapril sí, es el IECA, la pregnenolona sí, es un antagonista receptor mineralocorticoideo, la dioxina ya hicimos la salvedad. En la opción 3, enalapril, bisoprolol, dapaglifosina, es correcto. El enalapril es un IECA, el bisoprolol es un beta-bloqueante, la dapaglifosina es un SGLT2, pero me está faltando el antagonista receptor mineralocorticoideo, que es la opción 4. Que le puse sacubitril valsartán, podría haber puesto IECA solo. ¿Ah? Carvedilol es un beta-bloqueante, la espirulactona es un antagonista receptor mineralocorticoideo, y además tengo el ISGLT2. Esa es la opción correcta. ¿Cuál sería la conducta inicial frente a un paciente con insuficiencia cardíaca aguda con un perfil hemodinámico húmedo y caliente? Bueno, la correcta es oxígeno y diuréticos de ASA. Ahora les digo el tema del oxígeno. Diuréticos tacídicos, inotrópico. El inotrópico en un paciente caliente no, pues no tiene bajo gasto. El inotrópico del oxígeno no, si no tiene bajo gasto no va. Opioide de oxígeno. El opioide es el paciente en el que tengo dolor como vasodilatador, pero no es, no es una droga de elección para pacientes con insuficiencia cardíaca en lo más mínimo. Y el oxígeno se utiliza no en todos los pacientes, sí en los pacientes que tienen una saturación menor a 90 o una PO2 menor de 60. Ahí sí. Sino a todos los pacientes que tienen edema pulmonar, diurético de asa seguro, pero el oxígeno está reservado a esos pacientes. Espérate un poco que voy a leer los nitritos. No estaría mal ahí que hay 2 sacubitril valsartán juntos. No estaría mal ahí que hay 2 sacubitril y valsartán. No, es que el ARNI es sacubitril valsartán, es por el mecanismo fisiopatológico del fármaco, es un fármaco con sacubitril y valsartán asociado. No son 2 fármacos, es un fármaco solo, que se llama sacubitril valsartán. Se escribe sacubitril barra valsartán, no hay solo sacubitril. Y ¿podrías repetir la indicación de digoxina? No me quedó claro. Sí, claro. La digoxina se utiliza en el paciente que no logré un control de frecuencia cardíaca, acuérdense, menor a 70, pero está en fibrilación auricular. Si no, no se utiliza. O sea, la digoxina solo la utilizamos en fibrilación auricular, cuando solo con el beta bloqueante no está pudiendo controlar, o en el paciente que tiene contraindicación para el beta bloqueante. Entonces ahí le pongo digoxina para controlar frecuencia. ¿Ah? ¿Puedo ir más despacio? Sí, puedo ir más despacio. Así que eso espero que haya quedado claro. ¿Y los nitritos se utilizan edema u pulmón? Sí, el vasodilatador del tipo de la nitroglicerina en el paciente hospitalizado con edema u pulmón puede ser indicado, por supuesto, la nitroglicerina. Sí, sí, ni hablar. Es correcto. El otro ya contesté lo de... Bien. La pregunta 7. En cuanto a la epidemiología de la insuficiencia cardíaca, señale la opción correcta. En los últimos años, la incidencia se encuentra en descenso por los avances terapéuticos. Bueno, no. De hecho, han habido muchos avances, pero sigue estando en aumento la incidencia y la prevalencia de insuficiencia cardíaca. Los costos en salud son elevados por la hospitalización y la rehospitalización. Sí, son muy elevados y eso es lo que decíamos que era lo que, por eso además hace tan importante a esta patología. América Latina cuenta con registros que permiten calcular incidencia en el entorno de 10% anual, eso no es correcto, y los pacientes jóvenes tienen mayor incidencia de esta patología, no son los pacientes añosos, pero acá hago un paréntesis, estamos viendo pacientes cada vez más jóvenes.
no es una patología del joven, vuelvo a repetir, pero cada vez más vemos casos de personas jóvenes con insuficiencia cardíaca. Bien, seguimos acá, abro el chat por las dudas. ¿Le damos oxígeno que tenga buena saturación? No, eso ya lo contesté, no. El paciente que tiene una saturación mayor a 90, no le damos oxígeno, no precisa. En cuanto a las comorbilidades del paciente con insuficiencia cardíaca, señale la opción correcta. Bueno, acá lo que trataba era de concepto de ferropenia. Entonces, ¿el diagnóstico de ferropenia se realiza con sideremia y transferrina? No. ¿La ferritina menor a 200 es diagnóstico de ferropenia? No. Es menor a 100 o entre 100 y 300 con un índice de saturación menor a 20, que es la opción 3. Mayor a 100 con un índice de saturación bajo. Y la hemoglobina normal descarta la presencia de ferropenia. Esto recontraconceptual, como les dije, es con anemia puede existir ferropenia, por lo cual hay que pedir las dos cosas. En cuanto a la asociación de diabetes con insuficiencia cardíaca, ¿la metformina está contraindicada en pacientes con insuficiencia cardíaca? No, de hecho es fármaco de elección, se puede utilizar sin problema. Las glifosinas solo se utilizan en pacientes con mal control metabólico, ya les dije la EMPA o la dapaglifosina, tampoco. O sea, es un fármaco de elección el paciente con insuficiencia cardíaca, con o sin diabetes, si es diabético, más. ¿La metformina se puede asociar con glifosina? Sí, se pueden asociar, ¿sí? Y el control con hemoglobina glicosilada no es útil en el paciente con insuficiencia cardíaca, sí, sigue siendo la utilidad de la glicada para el diagnóstico, así que, o para el control metabólico, así que la utilizamos como cualquier paciente diabético. Y con respecto a la enfermedad renal en el contexto de la insuficiencia cardíaca, señale la opción correcta. Es esperable la agravación de las cifras de creatinina ante un episodio de descompensación de la insuficiencia cardíaca. Bueno, dijimos que sí, es esperable. Y hay que aguantarla siempre y cuando los valores, como les expliqué, no dupliquen / no llegue a más de 3, o caiga el filtrado por debajo de 25. Pero es la pseudoagravación en el contexto tanto de la titulación de fármacos como, eso les digo, capaz que no me acuerdo si lo llegué a decir, que si uno agrega un IECA o un antagonista receptor mineralocorticoideo y un poquito la creatinina se modifica, sin hacer que no duplique el 50% y demás, eso hay que seguirlo, pero sería otro de los fármacos que pueden pseudoagravar inicialmente la función renal y no es indicación de suspender. Quizá a veces uno baja la dosis, pero es mejor bajar la dosis, controlar y ver que suspender. O sea, esa es la correcta. La opción B, la agravación de las cifras de creatinina, supone una contraindicación en el uso de diuréticos. Bueno, no, lo que les expliqué, hay que ir titulándolo, sí. ¿Puedo llegar a tener que suspender? Bueno, sí, si queda 8 de creatinina o cuadriplica la función renal, ahí hay que actuar en consecuencia. Pero hasta los valores que le dije son valores que vamos tolerando, digamos. ¿Se debe utilizar la azoemia para el seguimiento de la función renal por suponer la agravación de un mecanismo prerrenal? Bueno, no, lo que usamos es la creatinina. No quiere decir que no se pide urea, pero no es el patrón de seguimiento. ¿El sedimento urinario es útil para el seguimiento de pacientes con enfermedad renal crónica previa? No, el sedimento uno lo utiliza para evaluar la enfermedad renal, pero no se utiliza con un patrón de seguimiento de un paciente con insuficiencia cardíaca o enfermedad renal. Bueno, esas eran un poco las preguntas. Mi objetivo fue ir poniendo como una pregunta como clave de los temas que les fui tratando, ya sea de diagnóstico, de estudios complementarios, de etiología, de abordaje o pautas de tratamiento, de seguimiento, de comorbilidades frecuentes. No sé si alguno tiene alguna pregunta en el chat que les pueda contestar ahora, si no, ¿hasta cuándo podemos
Esperamos, bueno, lo que les dije, o hasta duplicar la creatinina o menor a 3. Sí, el sedimento no es estrictamente para diagnóstico, ¿no? El sedimento forma parte de poder estratificar y ver cuál es la etiología de la enfermedad renal, pero no es de seguimiento, digamos. Bueno, yo quedo a las órdenes, me buscan, me llaman, me escriben por el EVA, me mandan un mensaje, y si no nos vemos, que tengan muchísima suerte y esperemos que todos hagan medicina interna, o todos los que quieran, y vengan, que los esperamos en la médica. Bueno, espero que les haya sido útil este, y bueno, quedo a las órdenes, chiquilines, y que tengan buenos días. Saludos a todos y mucha suerte. Bueno, gracias por los mensajes de felicitación. Un placer para mí que les haya sido útil. Que pasen bien.